Vamos a ver ahora otra técnica cualitativa, que es la entrevista cualitativa. Y a mí me interesa más que todo lo que llamamos entrevista a profundidad o entrevista abierta, que a mi juicio es la verdadera entrevista cualitativa. La entrevista en profundidad, conocida también como entrevista abierta, es la entrevista cualitativa por excelencia. Es un hablar, es una conversación entre dos personas, pero con una característica particular. Una persona ocupa el rol de entrevistador y la otra persona es el entrevistado. Es un diálogo dirigido que no es impuesto por el entrevistador, que quiere conocer lo que piensa el entrevistado sobre un tema en particular. Lo que interesa es demostrar un genuino interés en conocer al otro. Como dice en el segundo y tercer párrafo, lo que le compete al mundo de la entrevista, lo que le compete a la entrevista es el mundo de las creencias y significados que las personas le atribuyen a su experiencia o acciones sociales. Si deseamos dejar bien en claro que un proceso de entrevista no es para conseguir respuestas a preguntas, para comprobar hipótesis previas, como sí podría ocurrir, por ejemplo, en lo que conocemos como un cuestionario de opinión o una entrevista cerrada. Voy a repetir una idea que es fundamental en la investigación cualitativa, en el caso de la entrevista. La cuestión no es averiguar lo que se sabe sobre un aspecto o fenómeno dado. La cuestión es averiguar cómo y por qué se percibe o se expresa un saber de un modo determinado, que es personal y que es contextualizado y que es temporal. Digo esto porque es frecuente el error de creer, el error que se comete cuando se cree que la finalidad de la entrevista es buscar un conocimiento que el entrevistado o la entrevistada lo tiene en su mente. Es decir, que lo que falta, y ya lo tiene procesado, que lo que falta es hacerle la pregunta. No es una opinión neutral la que estamos buscando. Lo que estamos buscando son respuestas a preguntas como ¿qué comprendes sobre esto? ¿Cómo lo comprendes? ¿Qué sientes? ¿Qué significa para ti haber pasado por esta situación? Explícame tus expectativas sobre tal y tal cosa. Cuéntame una vez o una ocasión en que te ocurrió tal y tal cosa. Esas son las preguntas interesantes. Ok, ahora tenemos entonces tipos de entrevistas. Hay tres tipos: estructurada, semiestructurada y no estructurada, que es la abierta, o la llamada también a profundidad, que es la verdaderamente cualitativa. Abajo tenemos las columnas donde están las diferencias entre los tres tipos de entrevistas. En estructurada las preguntas son cerradas, son concretas. Hay una secuencia preestablecida del listado de las preguntas. Las respuestas, evidentemente, son respuestas concretas, cerradas, y con eso hacemos un análisis deductivo, que es una prueba de hipótesis, o nos lleva a una prueba de hipótesis. La semiestructurada, las preguntas son cerradas, no tan cerradas posiblemente como la estructurada. A veces hay preguntas de seguimiento. Usted lo que tiene un listado de preguntas, las respuestas son libres y se busca con ello hacer un análisis inductivo, descriptivo. Y en la no estructurada, las preguntas son abiertas, hay preguntas de seguimiento que son indispensables, hay un guión temático, 3, 4 temas o 2 temas. Usted puede hacer a cada tema 1 o 2 preguntas orientadoras para comenzar la discusión. Las respuestas evidentemente son libres y lo que se busca con ello el análisis es la interpretación. Aquí tenemos otra tipología de entrevista cualitativa que nos la describe Turner. Él habla de una entrevista estandarizada abierta, que yo creo que es similar a la semiestructurada de la diapositiva anterior.
La diferencia es que aquí tenemos preguntas abiertas y antes habíamos dicho que la semiestructurada contiene preguntas cerradas, pero por lo menos no son tan concretas como la propiamente estructurada, de manera que las respuestas son abiertas. Antes de seguir, quiero aclarar lo siguiente. Depende del autor que uno siga, se va a encontrar con diferencias en la tipología de entrevistas, como lo estamos viendo ahorita. Y así también lo vamos a encontrar en muchos otros aspectos de la investigación cualitativa. Hay varias razones, pero una de las razones es que no tenemos método en el sentido de la investigación cuantitativa. Es diferente. Lo que tenemos son técnicas cualitativas, que es lo que aquí llamamos métodos, que son flexibles en su uso. Entonces lo que interesa es explicar en un proyecto, explicar la técnica según el autor o autores que uno siga. La investigación cualitativa es libre, tiene libertad de acción, pero vamos a aclarar, eso no es lo mismo que libertinaje. No es un relativismo a ultranza, hay una rigurosidad que seguir. Ahora, lo que yo creo que define la semiestructurada es que las preguntas se hacen en una misma secuencia para todos los entrevistados. Y cuando hay preguntas de seguimiento, son muy pocas. Uno no se va a extender tanto en este tipo de entrevistas como se va a extender en la propiamente no estructurada, en la entrevista para mí realmente la abierta a profundidad, en donde uno trata por lo menos de agotar el tema. Ahora, el otro tipo, que es la pregunta general guiada, es similar a la entrevista a profundidad. Y a lo mejor le llama la atención ese término que está ahí, guiada. Ok, pero recuerden que la entrevista abierta es una conversación entre dos personas, pero que se diferencia de la conversación normal, en que es guiada. Hay dos roles de interlocutores, uno que llamamos entrevistador y el otro que llamamos entrevistado. Pero si vamos a ver bien, tenemos que estar claros que la entrevista estandarizada abierta es más guiada que esta general guiada. Bueno, eso es guiada, como que confunde. La entrevista informal. La entrevista informal es una conversación corta con preguntas derivadas de notas de campo. Esta sí es nueva para nosotros. Ellos la meten como entrevista cualitativa, como un tipo de entrevista cualitativa, pero tiene algo muy especial. Para mí ella es parte que no se puede eliminar de lo que llamamos antes trabajo de campo u observación participante. ¿Por qué? Porque son preguntas que se le hacen a una persona posiblemente con muy poco tiempo de uno haber observado algo y que tiene oportunidad de hablar con la persona, el que recibió la acción o el que hizo la acción social que nos interesa averiguar cómo es. Entonces, o también, como dice ahí, deriva de nota de campo, porque yo en la noche veo, cuando hago mi nota de campo en la noche, preparo una pequeña pregunta porque la voy a hacer el día siguiente a unas personas en específico que me interesa hablar con ellas para que me expliquen o me traten de explicar algo que yo vi que lo creo de una manera y a lo mejor ellos lo creen de otra. Entonces yo quiero ver si lo que yo estoy haciendo va por buen camino o no. Entonces eso es lo que se llama entrevista informal. Se hace en cualquier sitio, no tiene como las otras dos, que uno tiene que tener un acceso primero a la persona. Aquí el acceso ya lo tienen porque ya tú estás haciendo observación participante. Entonces de allí viene entonces la pregunta que se hace de una acción que uno está viendo que le interesa interpretar o comprender. ¿Ok?
Ok, ahora vamos a quedarnos solo con la entrevista semiestructurada y la no estructurada o abierta. La razón es que la entrevista estructurada no es propiamente cualitativa. Es el instrumento, el cuestionario o la encuesta que a veces no requiere la presencia del investigador porque quien la aplica es un ayudante. Lo que quiero ahora es tratar de ahondar en la diferencia entre la semi y la no estructurada. ¿Será objetiva la semiestructurada? ¿Será subjetiva la no estructurada? ¿Qué tiene que ver eso con las metáforas del minero y del viajero? Según mi experiencia, la entrevista semiestructurada es más usada que la abierta, porque creo que en el fondo la semiestructurada guarda cierta relación con una epistemología positivista. Parece que con ella se tratará de minimizar la relación personal entre los interlocutores de la conversación, es decir, el entrevistador adopta o presenta una relación neutral, o trata de presentar una relación neutral. La imagen identitaria que presenta el investigador es la de una persona seria, que va al grano, que no pierde tiempo. Como las preguntas están secuenciadas, las tiene en una lista y por lo general no hay preguntas de seguimiento. Entonces el entrevistador solo busca que le contemos nuestra opinión de los hechos o de las acciones y no nos desviemos de ellos. Y la identidad que se forma el investigador de los entrevistados parece que es muy similar entre estos. Es una persona que sabe algo, el entrevistado es una persona que sabe algo, que lo tiene en su cabeza y con las preguntas que hago obtengo ese conocimiento. Por supuesto que no espero que todos digan lo mismo, a la misma pregunta, pero como voy a contar con varios entrevistados, entonces obtendré una visión global que me servirá para construir categorías. El resultado del análisis será una construcción teórica más descriptiva que interpretativa. Ahora, en la entrevista no estructurada, se establece una relación personal entre el investigador y el entrevistado, que no es igual en todas las entrevistas. No es como en la semiestructurada, según la empatía y el conocimiento previo que un interlocutor tenga del otro, la imagen identitaria será diferente para cada par de hablantes o interlocutores. El hecho de que tengamos un guión temático no significa que se ejecute por igual en todas las entrevistas. Y eso nos habla de la importancia de las preguntas de seguimiento, ya que de estas dependerá en mucho la identidad que nos formemos uno del otro durante el proceso de la entrevista. El resultado de la técnica de la entrevista no estructurada será un texto más continuo, más imbricado en sus partes que el texto de las semiestructuradas. La no estructurada es una narración co-construida entre los dos personajes. Evidentemente que se busca una visión global de lo investigado, al igual que en la semiestructurada, pero será más rica en detalles, y el análisis también conducirá a una construcción teórica, pero más interpretativa que descriptiva. ¿Y qué de la metáfora del minero y del viajero con respecto a las entrevistas? Pues creo que tenemos bases para decir que la metáfora del minero se relaciona con la entrevista semiestructurada, mientras que la metáfora del viajero se relaciona con la entrevista no estructurada. El viajero no tiene un camino prefijado como sí lo tiene el minero. No hay secuencia de preguntas.
no hay lista de preguntas como tal. Eso dependerá de la respuesta que va dando el entrevistado. La ruta del minero es más circunscrita, más delimitada que la ruta del viajero. Y lo último que tenemos abajo nos dice que la entrevista semiestructurada se relaciona mucho con la metodología de la teoría fundamentada, mientras que la entrevista no estructurada se relaciona con la etnografía. Y también está la no estructurada muy relacionada con la metodología de la fenomenología y con la investigación narrativa. Y esa relación la vamos a ver realmente cuando se presenten las exposiciones de esas metodologías. Ok. Y aquí tenemos unos consejos para la entrevista a profundidad. 1. No siga la guía o protocolo. Siga al entrevistado. Pero vamos a aclarar que eso tampoco es que usted lo deje hablar a él y empiece a hacerle preguntas de seguimiento por donde él vaya siempre. Porque si usted tiene un propósito de entrevista, tampoco puede darle libertad extrema. Se le va a ir para otra parte. Y entonces usted cuando vaya a verla, a oír la entrevista grabada, que a lo mejor es de 40 minutos, se dará cuenta que solamente 10 minutos de lo que él habló es lo que le interesa a usted. Pero repito, el consejo es bueno porque tiene que dar libertad al entrevistado. Y eso también se ha notado que muchas veces la pregunta que uno puede llevar como guía para un tema determinado no es realmente la pregunta importante, sino que la pregunta importante sale de una pregunta de seguimiento que usted le hizo al entrevistado de acuerdo a la respuesta que le dio a una pregunta. Entonces muchas veces las preguntas propias de la investigación son durante el proceso de la entrevista, no antes. Además, como usted va a hacer varias entrevistas, pues entonces tiene esa posibilidad de ir cambiando las guías para ir focalizando lo que usted quiere conocer con respecto a la acción social que está estudiando. No haga preguntas que soliciten un análisis. Eso es su trabajo. Es decir, el análisis lo va a hacer usted, no lo va a hacer él, el entrevistado. Haga más preguntas del tipo cómo en lugar del por qué. Porque cuando usted hace la pregunta por qué tal cosa, está como pidiendo una explicación, una aclaratoria que corta de una vez la posibilidad de otras preguntas. O sea, es como definitivo ese por qué. ¿Por qué tal cosa? Entonces por esto, y este punto, y hasta ahí llegó él. Y a lo mejor usted no tiene la rapidez para hacer una pregunta de seguimiento relacionada con ese por qué. Entonces es preferible, en lo posible, ya que hacer más preguntas del tipo cómo en lugar del por qué. Otra cosa que es muy importante, oiga lo que el entrevistado o entrevistada quiere decir, esté atento, oiga lo que no quiere decir, oiga lo que él o ella no puede decir sin su ayuda. Eso no existe en la entrevista semiestructurada, solamente existe en la entrevista no estructurada. Y esa es la relación, que parte de la relación, esa empatía que hay entre el entrevistado y el entrevistador. De vez en cuando haga un resumen de lo que le dicen y presénteselo al entrevistado. Entonces, para recapitular, yo entiendo que esto es así, asado. Es así como me lo has dicho. Eso permite entonces una pausa para ir como cerrando algunos aspectos para pasar a otros, y al mismo tiempo estás contrastando lo que tú estás pensando, la interpretación que tú le estás dando, ese análisis previo que le estás dando a la respuesta que está diciendo la persona,
que te ayuda a hacer otras preguntas posteriores, ya más focalizadas a lo que a ti te interesa. Entonces de vez en cuando hago un resumen. Eso tampoco eso no lo he visto que lo hagan en la entrevista semiestructurada. ¿Okay? Todo procedimiento de investigación hay que autoevaluarlo. Es la única manera de aprender a aplicarlo de la mejor forma posible. Necesitamos entonces algunos criterios de evaluación de la entrevista, tal como los que están señalados abajo. ¿En qué grado hubo empatía con el entrevistado? Al salir de la entrevista o cuando oiga la grabación, recuerda cómo fue esa relación. ¿Cómo pudo influir mi identidad como colega, profesor, investigador interno o investigador externo durante el proceso? Mi identidad es como quiero que me conozca mi interlocutor, que puede que sí o no coincidir con la imagen que él se hace de mí, y viceversa. Yo me hago una imagen del entrevistado que puede ser o no la identidad que él está representando en la entrevista. No es lo mismo hacer una entrevista como investigador interno o como externo. Por ejemplo, si estamos entrevistando en nuestra propia institución, ya el acceso, la forma de acercarse al otro ya cambia con respecto a si somos entrevistadores externos. ¿Cómo manejé las situaciones de duda o de incertidumbre del entrevistado? ¿Y las mías? ¿En qué grado se focalizó la entrevista con el propósito de la investigación? Ya dijimos que hay que darle libertad al entrevistado, pero no una libertad para que se convierta en una conversación normal y vaya por diferentes caminos. Tú tienes que circunscribir al entrevistado en el propósito de la investigación sin transformar la entrevista en una tipo semiestructurada. ¿Cómo influyeron las preguntas en las respuestas? Hace poco tiempo estaba viendo un programa y le preguntan a una muchacha ¿dónde se da el café? Y ella respondió en los velorios. El que preguntó puso cara de asombro y el público, se empezó a reír. Pero la respuesta era correcta. ¿Dónde se da el café? En las reuniones, en los velorios. Lo que estaba mal formulado era la pregunta. Se quería hacer la pregunta era otra. ¿Cómo fueron mis respuestas a las preguntas del entrevistado? En la entrevista abierta es muy posible que el entrevistado haga preguntas y entonces uno tiene que responderle al entrevistado lo más completo posible y de forma honesta para que él sepa dónde está parado. Ok. Seguimos con los criterios para evaluar la entrevista. Esas dos primeras criterios pues ya se relacionan mucho con una de los criterios de la diapositiva anterior. Cambió la imagen identitaria que me hice del entrevistado. Si es para bien, perfecto. Si es para mal, pues evidentemente hay un error en eso. ¿Tuvo alguna influencia de eso en la entrevista? Bueno, ya lo dijimos, ya contestamos. ¿Qué tipo de ontología predominó en el proceso de la entrevista? Ok. En una entrevista, vamos a llamarla ahora estructurada, la ontología positivista. ¿Y qué significa eso? Que tú crees que la realidad está fuera del ente conocente que es el investigador. Y entonces tiene que buscar una realidad que está ¿dónde? Dentro de la mente del entrevistado. Y las preguntas son cortas, son cerradas, son muy directas. Esa es una ontología positivista. Se supone entonces que en la cualitativa tú no vas a tener, evidentemente comenzando a aprender a hacer entrevistas, sí vas a hacer preguntas que son de tipo ontología positivista, pero a la larga, durante el tiempo, pues empezarás a hacer las preguntas realmente cualitativas abiertas. ¿En qué grado fueron abiertas mis preguntas? Se relaciona con la criterio anterior.
¿Qué puedo inferir de la intersubjetividad durante la entrevista? Ok. Eso se aprende y uno sabe cuando está preguntando si la otra persona entiende lo que tú quieres averiguar, y al mismo tiempo el entrevistado también sabe qué es lo que tú realmente quieres preguntar, y entonces se establece esa intersubjetividad entre los dos personajes de la entrevista, el entrevistador, el investigador y el entrevistado. Eso debe ocurrir en la investigación cualitativa abierta, evidentemente después que tú aprendes a hacer entrevistas. Las primeras 2, 3, 4 o 5 entrevistas que hagas no van a tener posiblemente esa intersubjetividad, pero con el tiempo la logras, y el entrevistado pues también evidentemente está metido en eso. ¿Fue suficiente el tiempo empleado en la entrevista? Se dice que una entrevista cualitativa abierta debe tener un tiempo de 1 hora. Hay algunos autores en sus trabajos que dicen que estuvieron 90 minutos haciendo una entrevista. Comenzando uno a aprender a hacer entrevistas cualitativas abiertas, yo creo que poco más de media hora es suficiente. A la larga, pues llegarás a la hora. Pero porque uno dice, oye, 1 hora haciendo preguntas, sí se hacen, sí es, pero repito, para comenzar a hacer entrevistas, seguro que las primeras 2 o 3 que haces van a ser más cortas que largas. Repito, de media hora en adelante para mí es suficiente con comenzar, para comenzar a aprender a hacer entrevistas. Estas son, según un autor que está referenciado, lo tenemos en la lista de referencia. Su nombre es, en inglés no lo sé pronunciar, pero su apellido es K. Vale, K. Vale. Él dice que estas son las 10 objeciones que frecuentemente se le hacen a la entrevista a profundidad. Y yo diría que se le hacen a la investigación cualitativa en general. La primera, que no es científica, sino es solamente un sentido común. Hay gente que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que nos interesa aquí es qué es científico, qué es una investigación científica. La investigación cualitativa y científica sí lo es planificada, es sistemática, tiene rigurosidad, se atiene a una cierta normativa, evidentemente no como la científica de las ciencias naturales, pero sí es científica. Que no es objetiva, es subjetiva. Son 2 maneras de ver al mundo diferentes. Y en relación, regreso a lo primero que estaba hablando, son objeciones que se le hacen a la entrevista a profundidad, pero también son válidas para la investigación cualitativa en general. Y lo que estamos viendo aquí es las objeciones hechas desde un paradigma cuantitativo. Igualmente podría hacerse objeciones desde un paradigma constructivista al paradigma positivista. Entonces, hay un autor, Kuhn, K-U-H-N, Kuhn, que es el que escribió el libro La Revolución de los Paradigmas. Él dice que y de ahí él y otros más dicen que una teoría no sirve para validar a otra teoría diferente. Las teorías se validan en sí mismas. Los paradigmas se validan en sí mismos. Yo no puedo validar paradigmas cualitativos a partir del cuantitativo. Son 2 formas de ver al mundo, 2 maneras de ver al mundo. Pero siempre, pues, evidentemente tenemos que estar claros que, como dice abajo al final, si usted va a realizar entrevistas a profundidad, debe estar claro y ser contundente en su respuesta.
tomando en cuenta que es imposible que usted sea el primero en formularse esas mismas objeciones. Que trustworthy no es trustworthy. Trustworthy es veraz, también es integral, también significa credibilidad. La entrevista a profundidad no tiene veracidad, ni credibilidad, ni integridad. Esta base es sesgada, es contextualizada. Y toda investigación, aún la investigación cuantitativa, aunque ellos no lo quieran creer, también tiene un cierto contexto. Que es contextualizada, que no tiene, claro, yo estoy viendo que no es veraz, ni tiene credibilidad, ni tiene integridad desde el punto de vista cuantitativo, pero eso no le interesa en sí a la investigación cualitativa. Ella en sí mismo tiene una veracidad, tiene una credibilidad y tiene una integridad, tiene una rigurosidad de investigación que en cierta manera le sirve para la respuesta a esa pregunta, que no es confiable, que descansa en preguntas no ser leading. A nosotros no nos interesa la confiabilidad del cuestionario. Que no es intersubjetiva, sí lo es, ya lo vimos la vez pasada. Que diferentes intérpretes encuentran diferentes significados, la vida es así. Si no todos fuéramos iguales, y eso no ocurre ni siquiera en la investigación cuantitativa. Que no es un método formalizado, ya hablamos que la investigación cualitativa no tiene métodos. La persona es el propio instrumento de investigación, que no sirve para probar hipótesis. En la investigación cualitativa, muchos de sus resultados son hipótesis que pueden servir para hacer investigación cuantitativa. Es decir, la investigación, repito, cualitativa, uno de sus resultados es producción de hipótesis, que no es cuantitativa, que no es generalizable. No nos interesa tener resultados generalizables, que no es válida. Bueno, veremos. El autor que aparece ahí arriba, Bale, creo que se pronuncia así, es muy nombrado por sus trabajos y libros en psicología cualitativa. Es el listado de objeciones que se le hacen a la entrevista cualitativa. Es el título de un artículo que está en la referencia de esta exposición. A propósito, Bale tiene un libro traducido al español que se llama Las entrevistas en investigación cualitativa. Creo que lo hay de internet directamente. Me parece que la mejor manera de responder contra las objeciones, como dice Bale, es preguntar el porqué de la objeción. Por ejemplo, la primera objeción: la entrevista cualitativa no es científica, es solo el uso del sentido común. Recuerdo a Richard Feynman, premio Nobel en física, que en una conferencia dijo: yo hago ciencia y yo sé lo que es ciencia, pero soy incapaz de explicarla. Lo único que él dijo al final de la conferencia es que hacer ciencia es dudar de lo que se conoce como conocimiento científico hasta ahora. No aceptar por aceptar las experiencias del pasado, sino averiguar ahora cómo son. Regresando a Bale, la respuesta es: ¿por qué tú dices que la entrevista cualitativa no es científica? ¿O qué es ciencia o conocimiento científico para ti? Parece que todas las objeciones que están allí tienen que ver con el concepto de ciencia, con el concepto de objetividad, con el concepto de conocimiento científico. Y cualquier libro de ciencia en la actualidad, no digo tanto un libro texto de educación básica, un libro de ciencia que sea más o menos de un autor actual,
yo creo que tiene ya las respuestas para esas objeciones. Y el mismo Bale, el artículo L, es la respuesta que le da a esas objeciones. No podemos hacerlas porque son demasiadas y sería una charla completa. Si queremos responder a las objeciones, la cuestión no es en contra del paradigma cuantitativo, sino establecer lo que yo siempre he dicho, la diferencia desde el punto de vista de epistemología de los dos paradigmas, el cuantitativo, la ciencia cuantitativa, y el cualitativo, la ciencia cualitativa, que las dos son ciencias y tienen mucho en común. Hacemos ahora la siguiente diapositiva. Antes de presentarle una entrevista, un tipo de entrevista cualitativa que se llama fenomenológica de Seidman, de ese mismo autor, quiero aprovechar el momento para ver eso de la diferencia que existe entre en los términos que se usa para la persona investigada. El investigador es el entrevistador y el investigado se puede llamar informante, se le puede llamar sujeto o participante, y creo que hay otros términos. La pregunta ahora, ¿cuál de esos términos será más apropiado para llamarlo al entrevistado, para darle nombre al entrevistado desde el punto de vista de investigación cualitativa? Informante, sujeto o participante. Dependiendo de eso, de la imagen que nos formemos de ese entrevistado, pues entonces estamos reflejando un tipo de epistemología positivista o constructivista. Entremos ahora en la propia entrevista fenomenológica. Seidman, que es el autor de un libro que habla sobre eso, Seidman nos dice que el propósito de la entrevista fenomenológica, y creo que cualquier entrevista de profundidad siempre tiene algo de fenomenológico. El propósito es interpretar la experiencia vivida de las personas y el significado que le otorgan a esa experiencia. Pero Seidman enfatiza que si no se conoce a fondo el contexto en que ocurre la experiencia, es poco lo que puede decirse sobre el significado de la misma, y por ello establece que en lugar de contentarnos con una entrevista por persona, hagamos 3 entrevistas por persona. De allí viene que la primera entrevista se dedique a construir una especie de historia de vida de la persona enfocada en la experiencia que nos interesa. Las preguntas girarán en torno a averiguar lo que existe en el pasado de esa persona que se relacione lo más cercanamente posible con la experiencia en cuestión. De esa manera tendremos el contexto de la experiencia. El propósito de la segunda entrevista es conocer lo más que se pueda de detalles concretos de la experiencia vivida como tal. Lo que se quiere es reconstruir lo más detalladamente posible la experiencia. Y la tercera entrevista es colocar al entrevistado en un proceso de reflexión sobre el significado de la experiencia. Como señala Seidman, colocar al entrevistado en posesión del contexto y de los detalles de la experiencia le permite, junto con el entrevistador, a reflexionar sobre el significado de su experiencia vivida. Lo que he visto en las tesis y en investigaciones desde el punto de vista fenomenológico, o cualquier otro tipo, etnográfica o investigación en acción, lo que he visto es que se hace una entrevista a profundidad por persona, y en cierta manera creo que eso es similar a la segunda pregunta de las 3 propuestas, de las 3 entrevistas propuestas por Seidman. Pero como ya se indicó, nos quedaríamos cortos en conocer el contexto. Quizás 3 preguntas nos parecen demasiado trabajo. Antes de leer a Seidman, siempre había dicho que 2 entrevistas es mejor que una,
Y aunque este autor insiste en que sean 3, creo que 2 son suficientes siempre y cuando la primera se dedique del contexto y de los detalles. Pero Seidman no se mete con la epistemología. En una presentación anterior se dijo que la epistemología justifica la metodología. Entendemos entonces que la epistemología sirve para diseñar la investigación y con ella respondemos a la pregunta: ¿de qué manera o medios nos servimos para buscar o construir un conocimiento? Y al mismo tiempo podemos tener una idea para responder cuán válido será el conocimiento producto de la investigación. Eso de buscar o construir conocimiento se relaciona con las metáforas del minero y del viajero, y pienso que hay un gradiente de acción entre las metáforas, es decir, que en una misma entrevista habrá una alta predominancia, por ejemplo, de preguntas tipo minero y unas pocas tipo viajero, y viceversa. Creo que podemos establecer que la metáfora del minero se asocia con una epistemología positivista y la metáfora del viajero se asocia con una epistemología constructivista. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Con las palabras anteriores nos enfrentamos ahora con la pregunta esa que está allí: ¿doxa o episteme en la entrevista cualitativa? Doxa significa opinión, pareceres, creencias, actitudes. Hemos dicho varias veces que la entrevista cualitativa tiene que ver con el mundo de las creencias y sus significados. No averiguar lo que se sabe de un aspecto, sino cómo se percibe en la experiencia, cómo se siente. Entonces parece que la entrevista cualitativa a profundidad son entrevistas dosásticas. ¿Y cuáles serían en ese caso las entrevistas epistémicas? Entonces que estamos metidos en una confusión. Una cosa es hablar de opinión, de pareceres, y otra cosa es hablar de conocimiento. Quizá la tercera entrevista propuesta por Seidman, que busca la reflexión sobre el significado de la experiencia, se acerque a la idea de un conocimiento co-construido. Viendo las cosas de esa perspectiva, quizás entonces, ya lo dijimos, las preguntas cualitativas a profundidad son más de tipo dosásticas que epistémicas. Pero eso es una especie de contradicción cuando decimos que el resultado de una entrevista es una co-construcción de un conocimiento. ¿Dónde está la episteme? Esa es una crítica que algunos investigadores cualitativos le han hecho a la entrevista y en la referencia de este artículo. El punto clave en todo esto es que el episteme no debe estar solo al lado del investigador que se encarga de recabar las opiniones y creencias de los informantes o de los entrevistados. La co-construcción no se reduce solamente a la existencia de la doble hermenéutica que ya lo mencionamos. Es decir, el entrevistador interpreta lo que el entrevistado le dice según lo que él interpreta de lo que le pregunta el entrevistador. Para estos críticos, la episteme, es decir, el conocimiento, debe estar en ambos lados, tanto del entrevistador como en el entrevistado. Y eso se consigue en un proceso de deliberación entre los dos actores de la entrevista. Obviamente hacer eso es un tipo de entrevista diferente a la que conocemos. Quizás la solución, repito, sea esa tercera entrevista que dice Seidman, con un poco más de deliberación entre los dos participantes. Bien, con esto terminamos entonces la ponencia de la entrevista cualitativa en general.